puedo. A ver. Buenos días. ¿Sí ven la imagen? Sí, Cori. Ahí está. Listo. Ya. Perfecto. Vamos a empezar. Buenos días a todos. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí. Sí, Bueno, Cori. vamos a empezar con los artículos de los de cáncer de próstata en adjuvancia y salvamento. Vamos a empezar, son 3 artículos. Este es el primero, este es de Lancet del 2010. Es un estudio fase 3 aleatorizado. Este es de sobre radioterapia posoperatoria después de una prostatectomía radical para el cáncer de próstata de alto riesgo. Fueron, aquí vamos a ver los resultados a largo plazo. De manera de introducción, vemos que la prostatectomía proporciona un buen control local de supervivencia a largo plazo. Si este cáncer está confinado a próstata. Sin embargo, cuando se extiende más allá de la cápsula prostática o invade vesículas seminales, el riesgo de falla local varía de un 10 a un 50%. En cuanto a los predictores independientes en recurrencia bioquímica, se tiene que el AP basal, el Gleason de la pieza quirúrgica y los márgenes positivos en invasión de vesículas seminales son los más importantes. En estudios previos ha demostrado que la radioterapia por resección inmediata mejora el control local y la supervivencia libre de progresión bioquímica comparado con radioterapia diferida. Entonces, en este artículo, fue el primer estudio en reportar mejoría en supervivencia libre de progresión con radioterapia posoperatoria. Y lo que se quería ver en este estudio, pues, era resultados a largo plazo en 10.6 años, que originalmente fueron a 5 años. El objetivo era confirmar, pues, la mejoría reportada previamente y la supervivencia libre de progresión y evaluar la supervivencia global. Entonces, fueron 37 instituciones en Europa del noviembre del 92 a diciembre del 2001. Fueron pacientes igual o menores de 75 años con una clasificación de OMS de 0 a 1 que no fueron tratados previamente y que tuvieron diagnóstico de adenocarcinoma por histopatología, que fuera un T0 a T3, N0, M0 o un PT2 a 3 con N0. En cuanto a los factores de riesgo, teníamos perforación capsular, márgenes positivos e invasión a vesículas seminales. Aquí podemos ver que fueron en los dos grupos, el de wait and see, que fueron 503, y de los pacientes que se les dio radioterapia, pues inmediata, fueron 502. La mayoría de los pacientes fueron clasificación 0 de la OMS, la mayoría eran clínico T2, eran N0, M0, y tenían un AP después de la cirugía de menos de 0.02 microgramos por litro. Tenían una grado de diferenciación 2 y la mayoría también eran PT3A. La mayoría de los pacientes tenían perforación capsular, como lo vemos. Y en cuanto a la radioterapia, fueron en las primeras 16 semanas postoperatorias, fueron 50 Grays en 25 fracciones y con un boost de 10 Grays en 5 fracciones. Entonces, el objetivo primario era la supervivencia libre de progresión bioquímica. Esto se traducía a un incremento del AP mayor de 0.2 microgramos en 2 ocasiones, con 2 semanas de diferencia, después de que se midió el valor postoperatorio más bajo. Y se midió desde la aleatorización hasta la primera progresión clínica o bioquímica o en cualquier inicio de tratamiento o en cualquier muerte por cualquier causa. En cuanto a los resultados, vemos que no se reportaron toxicidades grado 4. Grado 3, acumuladas a 10 años, fueron del 5.3 en los pacientes con radioterapia y de 2.5 en el de wait and see. En toxicidades genitourinarias grado 2 se reportaron en el 21% en el grupo de radioterapia y 13 en el de wait and see. Y gastrointestinales 2.5 en el de radioterapia y 1.9 en el grupo que nada más fue wait and see. Entonces aquí vemos la supervivencia libre de progresión bioquímica. A 10 años se vio el 60.6 en el grupo de irradiación y 41.1 en el grupo de wait and see. Esto con un hazard ratio de 0.49 y con una P estadísticamente significativa. En cuanto a la supervivencia libre de progresión clínica, no fue significativo y la irradiación fue el primer tratamiento rescate activo en pacientes, en 155 pacientes en el que solamente fue wait and see. Y en la supervivencia global tampoco fue significativa, y la tasa de supervivencia a 10 años fue del 76.9 en el grupo de radioterapia y 80.7 en el de wait and see. En cuanto a la tasa acumulada de recaída locorregional a 10 años fue del 16.6 en los pacientes que recibieron radioterapia y 7.3 en los pacientes de wait and see.
Las metástasis se presentaron en 55 pacientes en el grupo de radioterapia y 57 en el de wait and see. Y la tasa acumulada de metástasis a 10 años fue de 10.1 en el grupo de radioterapia y 11% en el de wait and see. Aquí, por ejemplo, podemos ver este forest plot en los resultados de supervivencia libre de progresión bioquímica, como tiende a favorecer a los pacientes que se les dio radioterapia. Y en cuanto a la P, en la heterogeneidad, la que sí fue significativa fue en los pacientes, fue en el rubro de la edad. Y en los resultados de supervivencia libre de progresión clínica, aquí también todavía tiende a favorecer al grupo de radioterapia. Y también en el que fue la P estadísticamente significativa para heterogeneidad fue en la edad. Aquí en supervivencia global ya no fue, ya vemos, por ejemplo, que los pacientes con márgenes negativos y pacientes mayores de 70 años, aquí ya era deleterio dar radioterapia. Y también, por ejemplo, podemos ver que la P de la heterogeneidad fue significativa en cuanto a la edad. Entonces, de manera de discusión, vemos que los resultados de este seguimiento a largo plazo, que fueron en 10.6 años, muestran que los pacientes que recibieron radioterapia tuvieron una supervivencia libre de progresión bioquímica mayor que aquellos que solamente fue wait and see, lo que respalda los resultados de seguimiento a 5 años que originalmente fue este estudio. En cuanto a los pacientes con enfermedad PT3 y márgenes negativos, vimos que no podría no beneficiarse tanto de radioterapia en aquellos que, como sí, en los que tenían márgenes positivos. Y en cuanto en términos de supervivencia libre de progresión clínica, pues también observamos que la irradiación inmediata parece ser perjudicial en pacientes de 70 años o más. Este otro estudio es el Lancet del 2016, es un estudio fase 3 aleatorizado multicéntrico abierto, y este era de radioterapia de rescate con o sin terapia hormonal a corto plazo para el aumento de la concentración de antígeno prostático específico después de la prostatectomía radical. De manera de introducción, sabemos que 1/3 de los pacientes a los que se les realizó prostatectomía van a recaer con un aumento en el AP sin evidencia de enfermedad clínica o radiográfica. Sin tratamiento de salvamento, pues van a desarrollar metástasis a distancia y la tasa de supervivencia sin metástasis del 67% a 5 años y del 48 a 10 años en pacientes con recurrencia de AP después de una prostatectomía radical sin tratamiento de rescate. Sabemos que el tratamiento estándar para la mayoría de los pacientes con recurrencia bioquímica después de la prostatectomía es la radioterapia de salvamento. Y esto va a tener una disminución del riesgo de metástasis de hasta el 75% con terapia de salvamento y una reducción del 20% en la necesidad de terapias de ablación con andrógenos en comparación con ninguna terapia de salvamento. Sin embargo, menos del 50% de estos pacientes van a estar libres de recurrencia bioquímica 5 años después de radioterapia de salvamento sola. En cuanto a la radioterapia de salvamento, va a retrasar la necesidad de un tratamiento crónico no curativo, como la supresión de andrógenos, y la radioterapia se ha visto que es el único tratamiento potencialmente curativo. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo sugeridos para la recurrencia bioquímica después de la radioterapia de rescate, después de la prostatectomía, son el tiempo de recaída después de la cirugía, el tiempo de duplicación del antígeno prostático, la concentración de este también en el momento de la radioterapia de salvamento, que tengan un gliso mayor de 7, que tengan márgenes positivos y que tengan invasión a vesículas seminales. Sabemos que el riesgo de muerte por cáncer de próstata a 10 años es del 99% para los grupos de alto riesgo, y en estudios retrospectivos se sugiere una mejoría en los resultados bioquímicos si se agrega la supresión androgénica a corto plazo con la radioterapia de salvamento. Entonces, este estudio demostró un beneficio de supervivencia global a 2 años con bicalutamida en el RTO G9601 más radioterapia de salvamento. Entonces, en cuanto a la hipótesis, sabemos que la supresión androgénica a corto plazo más radioterapia en hombres de concentraciones crecientes de AP después de la prostatectomía mejoraría el resultado bioquímico y la supervivencia global, que es lo que se quería demostrar. En cuanto a los pacientes que se utilizaron en este estudio, fueron mayores de 18 años, que tuvieran reporte histopatológico de adenocarcinoma, que fueran PT2, PT3 o PT4, que solo tuvieran involucro del cuello de la vejiga, N0, o PNX. Entonces, también pues, que tuvieran la prostatectomía radical, que tuvieran una P menor de 0.1 microgramos por litro, al menos 6 meses posterior a la cirugía,
y que tuvieran un aumento de 0.2 a 2 microgramos por litro confirmado por 2 pruebas y que no tuvieran sin evidencia de enfermedad clínica, que tuvieran un ECOG de 0 a 1 con una esperanza de vida mayor a 10 años, que tuvieran una función cardíaca adecuada, esto es que si tuvieran hipertensión pues estuviera controlada y que no tuvieran adenomas hipoficiales conocidos. Entonces tenemos que fueron 334 pacientes que se les dio radioterapia y 369 que se les dio terapia combinada. En los pacientes en cuanto a la radioterapia, había 2 modalidades, podían ser 3D conformal o IMRT. El PTB fue al lecho quirúrgico, fue una dosis de 66 grays en 33 fracciones, 5 días por semana y se incluyeron vesículas seminales. A esto se les dio 50 grays solo para PT3B. Y a los pacientes que tuvieron radiación a pelvis fueron pacientes que no se sometieron a disección ganglionar durante la prostatectomía y solo si tuvieron un riesgo de afección ganglionar mayor del 15%. A esto se les dio una dosis de 46 grays en 23 fracciones. Y en cuanto a los serelines, fueron 10.8 miligramos en el día 1 de radioterapia y 3 meses después. Los pacientes se les midió la concentración de AP cada 6 meses durante 5 años y cada año a partir de entonces. Los pacientes se les realizó evaluación radiológica solo cuando se informó progresión clínica biológica y la recaída bioquímica tuvo que ser confirmada, pues como ya hemos visto, 2 mediciones consecutivas, intervalo de 2 meses. La recaída bioquímica se definió como un incremento en la concentración del AP por encima del nadir de más de 0.5 microgramos por litro y esto era confirmado por una segunda medición de AP también o clínica. Ahora, los pacientes, ¿cómo los clasificaban de bajo y alto riesgo? Los de bajo riesgo eran pacientes con Gleason menor de 8, con márgenes positivos, que tuvieran una duplicación del antígeno prostático en más de 6 meses y que no tuvieran compromiso de vesículas seminales. En cuanto a los de alto riesgo, era un Gleason mayor de 8, con márgenes negativos, que tuvieran una duplicación del AP en menos de 6 meses y que sí tuvieran afección de vesículas seminales. En cuanto al objetivo primario, vemos que la supervivencia libre de progresión era, y en cuanto a objetivos secundarios, era supervivencia global, toxicidades agudas y tardías, supervivencia libre de metástasis, calidad de vida y dependencia funcional en pacientes mayores de 75 años. Aquí vemos que la N fueron de 742 pacientes, 333 fue a terapia sola y 369 al grupo de terapia combinada. En cuanto a la radioterapia, fueron 738 pacientes a los que se les dio radioterapia, 119 se les dio radiación a ganglios pélvicos, fueron 56 con el grupo de radioterapia sola y 63 en el grupo combinado. Fueron 709 pacientes a los que se les dio 3D conformal y 29 a IMRT. En cuanto a los resultados, vemos la supervivencia libre de progresión a 5 años, que fue del 62% en pacientes que solo recibieron radioterapia y 80% de los pacientes que se les dio terapia combinada con un hazard ratio de 0.5 y una P estadísticamente significativa, como lo podemos ver en esta gráfica de Kaplan-Meier. En cuanto a la media de seguimiento fue de 63 meses y la progresión de enfermedad en el grupo de radioterapia sola fue en 124 pacientes con una media de 22 meses y en el grupo combinado fueron 66 pacientes con una media de 32 meses con una P estadísticamente significativa. Aquí, en cuanto a los factores pronósticos para recaída en el análisis uni y multivariado, vemos que en el análisis univariado, pues casi todos fueron estadísticamente significativos y en el análisis multivariado es solamente el AP, el involucro de vesículas seminales, los márgenes y la duplicación del AP fueron los que fueron estadísticamente significativos. Ahora, en cuanto en la supervivencia libre, progresión a 5 años en el análisis por subgrupos, vemos en este forest plot que pues la mayoría dan tendencia a favorecer al grupo de terapia combinada. Sin embargo, los pacientes, los que no fue en los de IMRT y en los pacientes que tuvieron una P mayor de 1 microgramo por litro, esos fueron los que no cruzaron la unidad. Tenemos que la supervivencia libre de progresión a 5 años en bajo riesgo fue del 75% versus 58% en el grupo de alto riesgo en los que recibieron radioterapia sola con una P estadísticamente significativa. Y fue del 87% y 77% en bajo y alto riesgo, respectivamente en el grupo de terapia combinada con una P estadísticamente significativa. Ahora, en cuanto a la mediana de supervivencia global, fue de 58 meses, 56 meses para el grupo de radioterapia sola y 58 en el grupo combinado.
y la supervivencia global a 5 años fue del 95% en radioterapia y 96% en el grupo de terapia combinada, y no fue estadísticamente significativo. En cuanto a las toxicidades, vemos que la mayoría de los pacientes fueron grado 1, grado 2 en el grupo de terapia combinada, y en el grupo de radioterapia sola no hubo ninguno con toxicidades grado 3, fueron muy pocas realmente. De esta manera de discusión vemos que la prostatectomía radical pues sigue siendo uno de los tratamientos estándar para el cáncer de próstata en hombres menores de 70 años. Sin embargo, el 30 al 70% de los hombres van a presentar recaída bioquímica a 5 años, dependiendo de su pronóstico inicial. Vemos que la supervivencia libre de progresión a 5 años en el grupo de radioterapia con goserelina fue significativamente mayor que en el grupo de radioterapia sola. Ahora, en cuanto a la radioterapia de salvamento combinada con supresión, a corto plazo mejoró significativamente la supervivencia libre de progresión a 5 años en comparación con radioterapia sola, y esto podría retrasar la necesidad de terapias más agresivas. Sin embargo, se necesita un seguimiento más prolongado para establecer el efecto para la supervivencia global, que esto no fue significativo. Y el último artículo del New England Journal of Medicine, fue del 2017, de febrero, es un estudio doble ciego controlado con placebo, y aquí era de radiación con o sin terapia de androgénica en el cáncer de próstata recurrente. Entonces, como ya lo vimos en el estudio anterior, los pacientes con cáncer de próstata localizado a menudo se tratan con prostatectomía radical. Sin embargo, más del 30% de estos pacientes posteriormente van a tener a la recurrencia. Vimos que en estudios retrospectivos sugieren que la radioterapia de salvamento después de la recurrencia bioquímica puede estar asociada con una ausencia prolongada de recurrencia. Sin embargo, el 50% de los pacientes que son tratados con radioterapia de salvamento van a presentar una mayor progresión a la enfermedad, particularmente cuando hay características de enfermedades agresivas. Entonces, la combinación de radioterapia y terapia androgénica podría prolongar la supervivencia libre de metástasis y la supervivencia global entre los hombres con recurrencia posoperatoria. Y se ha visto que en estudios previos se ha demostrado que la bicalutamida, como es un bloqueador de receptores de andrógenos a dosis de 150 miligramos al día, es eficaz contra el cáncer de próstata, con tasas significativamente más bajas de recurrencia bioquímica y metástasis a distancia que el placebo. La hipótesis era evaluar si la adición de esta terapia androgénica durante 24 meses después de la radioterapia de rescate podría prolongar la supervivencia general y en comparación con radioterapia más placebo. Entonces, el objetivo primario era la tasa de supervivencia global, y los secundarios eran muerte específica de enfermedad, metástasis a distancia, progresión local de enfermedad, muerte no específica de la enfermedad y cualquier progresión de cáncer, incluida la segunda recurrencia. Los pacientes que entraron a este estudio fueron pacientes que tuvieran prostatectomía más linfadenectomía, T2 o T3 sin afección ganglionar, con un AP detectable al menos 8 semanas después de la cirugía, que fuera de 0.2 a 4 nanogramos por mililitro, que tuvieran un Karnofsky mayor o igual a 80, que no tuvieran quimio ni radio ni terapia hormonal previa, y en todos los pacientes se les hizo un ataque abdominal pélvica más un gammagrama óseo que no mostraba enfermedad metastásica, y que no tuvieran enfermedad hepática y que tuvieran una esperanza de vida de más de 10 años. Ahora, en cuanto a la radioterapia de salvamento, se inició dentro de las 12 semanas posteriores a la aleatorización con el uso de energía de fotones de 6 a 10 megaelectronvolts. Se dio al sitio prostático original, al lecho quirúrgico y a la urea membranosa. Fueron la dosis de 64.8 grays en 33 fracciones de 1.8 diarios, 5 días por semana. Se omitió el tratamiento a radioterapia de ganglios, pues porque todos los pacientes tuvieron disección ganglionar negativa. Ahora, en cuanto al tratamiento de la bicalutamida, la administración fue doble ciego de forma aleatoria con unas tabletas de 150 miligramos o una tableta de placebo administrada diariamente, comenzando al inicio de la radioterapia y continuando pues, los 24 meses que ya habíamos comentado. El seguimiento posterior se realizó 3 meses durante 2 años, luego cada 6 meses durante 3, y posteriormente esto se hizo ya anualmente. Ahora vemos, fueron 760 pacientes, 384 con el grupo de bicalutamida y 376 en el grupo placebo. La mediana de edad de los pacientes fue de 65 años. La mediana de AP al ingresar al estudio fue de 0.6 nanogramos por mililitro. La mediana de seguimiento entre los pacientes que sobrevivieron fue de 13 años, y el intervalo medio entre la cirugía y el primer nivel detectable de antígeno fue de 1.4 años. Vemos que la tasa de supervivencia global a 12 años fue del 76.3% en el grupo de bicalutamida y 71.3% en el grupo del placebo, con un hazard ratio de 0.77 con una estadísticamente significativa.
En cuanto a la incidencia a 12 años de muerte por cáncer de próstata, vemos que fue del 5.8% en el grupo de bicalutamida y de 13.4% en el grupo de placebo con un hazard ratio de 0.49. Igual, estadísticamente fue significativo. Y en cuanto a la incidencia acumulada de metástasis a distancia, fue de 14.5 en el grupo de bicalutamida y del 23% en el grupo de placebo. Esto con un hazard ratio de 0.63, con una P estadísticamente significativa también. Aquí vemos los resultados por subgrupo en este Forest Blot, que también tiende a favorecer al grupo de bicalutamida. Vemos los pacientes que tuvieran un Gleason de 7, que tuvieran un AP al ingreso del estudio de 0.7 a 1.5 o mayor de 1.5, eran también los que se beneficiaban más, y que tuvieran márgenes positivos. De esa manera de discusión se demostró que la adición de bicalutamida por 24 meses con la radioterapia de salvamento dio como resultado tasas más altas de supervivencia global, y el beneficio de la supervivencia en general a 12 años con terapia androgénica se acompañó de tasas significativamente más bajas de muerte específica por enfermedad y de metástasis a distancia. Y ya sería todo. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí. Hola, buenos días a todos. ¿Cuál es tu conclusión acerca del tratamiento adyuvante y cuál es tu conclusión acerca del tratamiento de salvamento de acuerdo a los artículos que vimos, Curi? Pues que sí, hubo una mejoría en cuanto a supervivencia libre de progresión, o sea, con la radioterapia de salvamento y con la terapia androgénica, y pues sí tuvieron mejores desenlaces en cuanto a supervivencia libre de progresión y supervivencia global en el último estudio también. Ok. ¿Es lo mismo adyuvancia que salvamento? Explícanos. No, o sea, de salvamento significa que se da tratamiento cuando empiezan los niveles de antígeno prostático a aumentar posterior ya dada el tratamiento. A ver, ¿cómo? O sea, cuando ya hay una recurrencia bioquímica es cuando se da terapia de salvamento. Ok. ¿Y cuál es la definición de astro para recurrencia después de prostatectomía? Es un aumento en el antígeno prostático de 0.2 a 4 en 2 tomas con 2 semanas de diferencia. Ok. Entonces es diferente el escenario entre adyuvancia y salvamento, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían, acerca del primer artículo, las indicaciones para considerar adyuvancia? Era que tuvieran riesgo alto, o sea, que tuvieran hasta pacientes con riesgo alto y que tuvieran invasión a vesículas también. Ok. Más específico, alguno de tus compañeros R1, ¿cuáles son las indicaciones para considerar adyuvancia después de prostatectomía? Pues sí, como lo mencionó Curi, son aquellos pacientes en el primer artículo mencionan que tuvieran alto riesgo, aquellos que tenían márgenes positivos, que tuvieran extensión extraprostática, extensión a las vesículas seminales y un grado histológico pues alto. Así es, incluso él lo puso en uno de los forest plot, casi no se explicó muy a fondo, pero ahí venían prácticamente los factores de riesgo por los cuales podemos considerar adyuvancia, que es muy distinta del salvamento con radioterapia. Para los R2, ¿qué características deben tener los pacientes para considerar darles tratamiento con adyuvancia? ¿Cómo deben estar clínicamente esos pacientes? Pues normalmente hay un periodo de espera de incluso hasta un año, porque clínicamente pues tendríamos que esperar la recuperación máxima después de la cirugía, ya que después de la radioterapia pues será difícil que recuperen, por ejemplo, la función sexual, la continencia urinaria. Entonces clínicamente pues podríamos esperar incluso hasta un año después de la cirugía. Efectivamente.
Entonces, los pacientes tienen que tener continencia pues completa prácticamente porque después de la cirugía normalmente quedan algún tiempo con sonda. Después se las retiran y tienen algunas situaciones como incontinencia. Podemos esperarnos a que la continencia esté completa y, como dice Germán, podemos incluso tardar hasta un año en darles u ofrecerles el tratamiento con radioterapia. ¿Algún otro R2 o tú mismo, Germán? ¿Qué dosis de radioterapia utilizas para adyuvancia y qué dosis de radioterapia utilizas para salvamento? Pues, o sea, depende. En la NCCN dice que incluso para ambas se pueden utilizar dosis de 64 a 70 grays en funcionamiento convencional. Pues ahí va a depender mucho de las características de cada uno de los pacientes, pero pues la verdad es que son muchas las dosis que se pueden utilizar. Así es. Como vimos, por ejemplo, en estos artículos, hay dosis que van desde 60, 62, 64, 66, hasta una dosis más alta, incluso con algunos factores, por ejemplo, en adyuvancia con márgenes positivos, creen que una dosis de 60, 64 Gray sería suficiente para márgenes positivos. No. ¿No? ¿Están despiertos? Ok. Podría Para- llevarse hasta 80 grays, ¿no, doctor? Ese es para tratamiento definitivo. O sea, Ok. tratamiento primario con radioterapia. Cuando no se les hace la prostatectomía, esas dosis hasta 78, 81 grays son para el tratamiento primario con radioterapia. Pero aquí estamos hablando de que ya el órgano no existe. Son pacientes que ya fueron a una cirugía previa y que tienen algún factor de riesgo, extensión extraprostática, afección de las vesículas seminales, márgenes positivos o alguna situación por la cual estamos considerando darle adyuvancia. Pero dosis tan altas tampoco. Normalmente recomiendan alrededor de 70, un poquito menos, 66, 70 para adyuvancia, por ejemplo. Incluso hay quien menciona 72, 74 en el caso de márgenes positivos. Ahora unas preguntas para los R3. ¿Ustedes qué consideran acerca de agregar análogo o antiandrógeno al tratamiento de salvamento con radioterapia? Creo que no hay ningún. Sí. Perdón, ¿me ¿Qué? escucha? Sí. Sí, ¿qué consideran qué piensas acerca de agregar análogo o antiandrógeno al salvamento o al tratamiento con radioterapia de estos pacientes? Bueno, en sí, sí existe la recomendación de cuando se está dando salvamento de agregar terapia antiandrogénica, ya que vamos, digamos, va a ser una terapia antiandrogénica, sobre todo a largo plazo, que sí tendría beneficio en cuanto a control de la enfermedad. Ujú. Un curso largo. ¿Y qué piensas? Esta es pregunta de R3, cualquiera que quiera responder. ¿Adyuvancia o salvamento temprano? Adyuvancia. Sí, ahorita la recomendación sería sobre todo no si tiene factores de riesgo, dar de un inicio como tratamiento inicial la adyuvancia antes que esperar a que haya algún dato de recaída, por ejemplo, bioquímica para poder dar el tratamiento. Ok. La tendencia actual incluso es
esperarse hasta el salvamento temprano. Hay que investigar un poquito, hay que buscar algunos de los artículos recientes que hablan acerca de adyuvancia versus salvamento temprano, y creo que en general la tendencia es a esperar a hacer el salvamento temprano. Pero siempre hay características que pueden tener los pacientes para las cuales podemos considerar la adyuvancia en lugar de esperarnos hasta el salvamento. Pacientes jóvenes que tengan enfermedad residual, que tengan ciertas características clínicas por las cuales los vuelve propensos a que si la enfermedad avanza y la dejamos sin adyuvancia, pues tenga peor desenlace, ¿no? Por ejemplo, mayores de 75 años, también como se... ¿Perdón? De los pacientes que tenían más de 70 años, que también se salió el Forest Block, que también no era terapia, también como combinado con terapia endocrina, vaya. Ok, no sé quién está hablando, pero se escucha bajito. Yo, Curi. Sí, como lo vimos en el último estudio también, que los pacientes que mayores de 70 años, pues se veía que ya no era un beneficio dar ese tipo de tratamiento. Así es, sí hay que siempre individualizar el caso, aunque en general, como les acabo de decir, lo que se prefiere es el salvamento temprano. Normalmente, pues les decimos a los pacientes que se les ofrecería adyuvancia porque tienen ciertos factores de riesgo, que de no recibir radioterapia existe una probabilidad de que haya progresión de la enfermedad en más o menos un 60%. Pero ¿qué pasa con ese 40% restante? Pues son los pacientes que pues podrían quedarse sin la adyuvancia y tal vez tengan algún problema más adelante y puedan ser rescatados pues justamente con terapia de salvamento. ¿Ok? ¿Alguien tiene algo que agregar? Sí, doctor. Bueno, justo respecto a lo que comenta para la terapia de salvamento, estaba checando las guías en SCN y comentan que los mejores candidatos que se beneficiarían de un tratamiento local tras la persistencia o la recurrencia bioquímica son aquellos que tuvieron un antígeno menor de 10 inicial y un T1, T2 y justamente una expectativa de vida mayor de 10 años, que va como acorde a lo que comentábamos de la edad en los artículos que ahorita nos comentó Puri. Así es. Sí, pues en general hay que individualizar. Si es un paciente joven que tiene márgenes positivos, que en la pieza tuvo extensión extraprostática, que tuvo invasión de las vesículas seminales, pues probablemente no sea un paciente que puedas dejar para el salvamento, porque yo creo que esos pacientes pues deberían ir a adyuvancia, pero pues hay que explicarles esta situación y considerarlo. Y recuerden que tenemos hasta aproximadamente un año para dar la adyuvancia. Entonces, creo que lo que ahorita hay que ponerse a leer un poco más información es acerca de si dar adyuvancia o salvamento temprano. Eso les va a ayudar mucho. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿No? Yep. Bueno, perfecto. Muy bien. Pues sigan descansando. Nos vemos en un ratito. Gracias, doctor. Gracias. Bye.